Hablar de Chamba Gómez no es fácil. Habría que tener lengua de plata y paladar de acero para poder mencionar toda su vida. Nacido en el barrio Talule de Atiquizaya, con quien crecimos juntos. Chamba Gómez, un joven cálido, un joven juguetón. En su adolescencia se convierte, junto con todos nosotros, en un montañista que nos gustaba estar en el sector de la Laguna de las Ranas y una montaña en donde hay historias que contar. La amistad entre Chamba y mi persona viene desde la infancia. Éramos vecinos. Yo estudiaba en la Escuela General Francisco Menéndez y Chamba estudiaba en el Colegio Santa Teresita. Desde que fuimos compañeros con Chamba, siempre me llamó la atención la actitud, el coraje, la valentía, la responsabilidad, todo lo que una persona tiene como para poder salir adelante en situaciones bien difíciles. Que para nosotros era como un desafío saber quién era aquella persona que llegaba con una actitud así de desafiante. Incursiona entre ellos, se mezcla y formaron un equipo de estudios. Solo hubieron como 10 o 11 bachilleres en la República que sacaron 10 en matemáticas. Entre ellos está Chamba. Chamba sacó 10. Él perteneció a un equipo de fútbol de su pueblo, porque él es de Atiquizaya. Y ahí estaba él. 10-20 por las edades, eso quería decir ese equipo. Sí, era un centro de delantero que era pero de los más fuertes. Pues. Sí, era más que fútbol porque ya después del Sabatino salió para que yo me recuerde, salio para lo que es el Huracán. Ya en el 80, con la muerte del Monseñor Romero, el ambiente del país era terrible. Tuvimos que abandonar el país. Una gran cantidad de salvadoreños llegamos allá, pues salvándonos de que no nos quitaran la vida a los escuadrones de la muerte. Tuve que tomar una decisión muy difícil, muy dramática, y era de salir de El Salvador porque precisamente a esta casa que estamos aquí había venido 2 veces el ejército porque decía que había denuncias que nosotros teníamos armas escondidas. Esa decisión de irme fue muy dolorosa. Los primeros pasos que di dentro de Estados Unidos fue caer en un río o una quebrada llena de estiércol. A mí lo único que se me ocurrió es pedirle a Dios que me permitiera, si llegaba a tener fortuna de llegar a Los Ángeles, poder vivir con dignidad en los Estados Unidos. Para mí Salvador es una persona con esa filosofía de estoicismo. Es muy estoico, es un resiliente. Salvador eso es, un resiliente. Me integré a un movimiento amplio de solidaridad con el pueblo salvadoreño para parar la guerra en El Salvador y que pudiéramos regresar lo más pronto posible. Allá en los años 82-83, yo me llegué a integrar a un movimiento de solidaridad con el pueblo salvadoreño. Ya Salvador estaba trabajando en ese movimiento, había llegado antes que yo. Chamba Gómez, un organizador social capaz de empezar a crear sinergias de organización allá en Los Ángeles de California. Me tocó que fundar y ser el presidente de la organización Fraternidad Salvadoreña, que fue una institución que le daba apoyo a inmigrantes que estaban llegando a la vida normal de los Estados Unidos. Iniciamos toda una labor de recolección de dinero, de recursos, para ayudar a los compañeros que vienen refugiándose del conflicto en El Salvador. Empezamos a ver que la realidad en Los Ángeles, para muchos salvadoreños que estaban llegando, era difícil. Entonces me recuerdo yo que en una iglesia nos dieron espacio. Se acercó a la iglesia unitaria de Los Ángeles y llegó a tan extremo el trabajo, ¿verdad?,
impacto que hizo en la comunidad salvadoreña en el exterior, de que los domingos, ¿verdad?, en esa iglesia se llenaba de salvadoreños e incluso norteamericanos. Si nosotros vemos en esa primera participación, que lo conocí yo, ¿verdad?, porque él ya había tenido una participación aquí como estudiante, ¿verdad?, y que tuvo que salir al exilio porque lo iban a matar a él y a la familia. Desde allí comienzo a valorar, ¿verdad?, la importancia del trabajo, ¿verdad?, y la disciplina y la entrega con que Salvador desarrollaba los trabajos. Si nosotros vemos en esa primera participación, que lo conocí yo, forma CIMA. Cuando Chamba fundó esa organización, de una u otra manera, pues trajo muchos beneficios al pueblo, pues, más que todo a personas de escasos recursos económicos. Después de los acuerdos de paz, se inició una lucha en la cual yo me integré para conseguir el voto en el exterior. Esta, por supuesto, que fue una lucha bien larga que se logró hasta hoy con la administración del presidente Nayib Bukele, que nosotros podemos votar y tener decisiones a la hora de escoger a nuestros gobernantes en El Salvador. Yo sí quiero mencionar a Salvador Gómez Goches, una persona que me consta que por años ha estado trabajando en este tema, y bien merecido seguramente para él estar de testigo acá, viendo el producto de ese trabajo que se ha hecho. En el año 99, como no perdía a Salvador Chamba la visión, identifica una necesidad de la población salvadoreña que no estaba siendo llenada, y como también la población mexicana es de un gran número, 10 veces, 20 veces más grande que la salvadoreña, era absorbida en los trabajos, en la comunidad, por la cultura mexicana. Y allí fue donde ya me surgió la inquietud, ¿qué era yo en Estados Unidos? Y me surgió eso de decir, no, yo soy salvadoreño y quiero mostrarle al mundo que nosotros como comunidad en Estados Unidos tenemos personalidad, tenemos dignidad y queremos que la gente nos reconozca como salvadoreños. Y en esa medida yo me di cuenta de cómo fue evolucionando eso, donde ya Chamba empieza a hablar sobre el Día del Salvadoreño, y es en la ciudad de Los Ángeles donde primeramente se actualiza, ¿verdad?, que el Día del Salvadoreño sería el 6 de agosto. Ahí pues entonces se va generando ya, digamos, un trabajo de más envergadura. Aquí hay que apuntar dos cosas. Uno es el gran significado que tiene para el salvadoreño buscar la identidad, que prácticamente se había diluido con todo ese proceso de negación de la identidad salvadoreña. Eso es bien importante y es estratégico y tiene un alto peso político, ¿verdad? Y Salvador ya lo había pensado, de que eso podría servir, ¿verdad?, de plataforma política para poder resaltar el trabajo político de mucha gente que estaba participando en las elecciones para presidente o diputados o alcaldes. El Día del Salvadoreño trasciende al condado de Los Ángeles, ya no a la ciudad, sino que al condado de Los Ángeles, posteriormente al estado de California y luego a nivel federal, a nivel de todos los Estados Unidos. Entonces Chamba Gómez se convierte en la cara visible, en el liderazgo que impulsa a lo que se denomina hoy en día el Día del Salvadoreño en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo entonces conocemos a Chamba Gómez en ese contexto? Chamba Gómez se convierte en el padre del Día del Salvadoreño en los Estados Unidos. Lo que a mí me había pasado en el momento de saltar la barra de Tijuana, que yo le pedía a Dios poder vivir con dignidad en Estados Unidos, cuando el Congreso de los Estados Unidos reconoció oficialmente al 6 de agosto como el Día del Salvadoreño, yo sentí que comencé a vivir con dignidad en Estados Unidos. Posteriormente, con esa plataforma política del Día del Salvadoreño, y es admirable cuando a mí me contó
de que había logrado que el Congreso aprobara el Día Salvadoreño. Había llevado a Héctor Silva y así continuó llevando a Chafik Handal, llevó al hijo de Chafik, llevó al Mágico González, llevó equipos como el Águila, llevó equipos como el FAS, al Firpo. Entonces era despertar y desarrollar y mantener latente la identidad del salvadoreño, pero también paralelamente potenciar políticamente a organizaciones y a personajes políticos. Allá por el año 2015, Chamba Gómez, como el organizador social, el líder, lleva a investir, fíjense bien, como capitán mayor de los salvadoreños en el exterior, a nuestro ahora presidente Nayib Bukele. Entonces, en todo ese lapso de ese momento ya de una organización más organizada, con mayor participación de la gente, ya no es solo Los Ángeles. A esas alturas ya se celebra el Día del Salvadoreño en Washington, se celebra en Virginia y en varias ciudades importantes del país. Y resulta de que si vamos hoy, este día, vamos a alguna ciudad de Estados Unidos donde hay comunidades salvadoreñas, si no lo han celebrado, están ya con la idea de organizarse para el próximo 6 de agosto y celebrar el Día Salvadoreño. Es todo un fenómeno eso del Día Salvadoreño, que fue obviamente iniciado, digamos, con toda la actividad social, cultural que Chamba propició en un buen grupo de salvadoreños de Los Ángeles. Ya por el 2015 aparece un nuevo proyecto político con el proyecto de crear nuevas ideas. Ese movimiento que hoy es partido político y que tiene el presidente Bukele en el poder. Entonces, cuando me habla de nuevas ideas, a mí, bueno, sí me pareció interesante, ¿verdad? Y para sorpresa de todos nosotros, principalmente para mí, ¿verdad? Destacar que se fueron cumpliendo uno a uno los pasos que él me había dicho allá por el 2015, de cómo se iba a obtener los resultados de ese nuevo movimiento de nuevas ideas. Repito, la resiliencia, la perseverancia de Chamba lo ha hecho ser un líder nato, ¿verdad? De tal manera de que todo este proceso de transformación que tiene el país ahorita, Chamba es parte de ese proceso. No se ha enquistado allí, sino que él fue gestor de ese proceso. Una de las cosas que más alegría me ha causado en mi vida es haber podido tener la dicha de regresar a mi país en facultades óptimas, y yo puedo decir que uno de los sucesos más importantes es haber conocido personalmente al presidente Nayib Bukele, que me permitió ser parte de su equipo para la transformación de El Salvador. Como les repito, antes de que Nayib Bukele fuera presidente, Chamba ya lo llevaba a esas actividades del Día del Salvadoreño en Los Ángeles, y luego aquí también pues se mete de lleno en el proceso ya, digamos, partidario y político. Ha sido un funcionario exitoso, le dan la responsabilidad de conducir una institución del gobierno, en donde su objetivo es atraer las inversiones de cualquier parte del mundo. Podemos ver nosotros cómo Chamba Gómez es capaz de ir adaptándose para estar siempre actualizado en los diferentes momentos históricos que se viven en el país, tanto adentro como afuera. Todo lo que desde que lo conozco, ha ido poquito a poquito cumpliendo las metas que él se ha propuesto. O sea, si hablamos de una persona con actitud, ese es Salvador Antonio Gómez Goches, mi querido Salgogo. Bueno, me llena de una gran satisfacción, y creo que con esas dos cosas, haber logrado
el Día del Salvadoreño en Estados Unidos y estar trabajando para la transformación del Salvador, de verdad yo les digo que me puedo ir tranquilo de este mundo porque estoy viendo que mi país está resurgiendo y que las futuras generaciones van a tener muchas posibilidades de ser triunfantes y exitosos sin tener que salir de la forma que nosotros salimos en la época de la guerra. Toda la vida de 30 años que me tocó que vivir en Estados Unidos, no todo fue fiesta, no todo fue alegría, no todo fue triunfo. Han habido momentos muy dolorosos en mi vida que tuve que sobreponerme, como por decir la muerte de mi hijo mayor, Salvador Antonio. El hijo que todos queremos tener en pie y la vida se lo arrebata. Pese a ese momento difícil, doloroso, Chamba Gómez no se quedó de rodillas. ¿Qué mejor personaje para poder encarnar esa actitud positiva? Y bajo aquel lema de que tiene que salir adelante, su actitud siempre va a ser levantarse y volver a ser lo que es Chamba Gómez, un luchador incansable, inquebrantable, que resiste, jamás desiste y al final logra el éxito. Ese es Chamba Gómez. Ha demostrado con todas esas cosas que le han sucedido que no perdió su camino, ¿verdad? Esa resiliencia se le llama, ¿verdad? Cuando uno es frustrado, se derrota por alguna situación propia o en su familia, en su entorno, pero resucita. Si uno tiene una actitud positiva y creyendo en que siempre Dios le va a dar a uno una salida, uno no puede doblegarse ante la adversidad y le da fortaleza para que pueda salir adelante de cualquier situación difícil. Cuando uno piensa en la trayectoria como la que me ha tocado que vivir, uno se pregunta que cómo quisiera ser recordado. Una persona humilde, utilizando esas capacidades y esa humildad en función de ayudarle a las personas. Y una de las cualidades que yo aquí quiero cerrar, que tiene Salvador, es por el premio que va a recibir. La actitud de él, y no me va a dejar nadie mentir, es una actitud siempre positiva, afable, transparente y de honestidad. Y su lucha siempre fue rescatar, devolverle la dignidad. Los salvadoreños no tenemos todavía la conciencia de lo que significa el Día del Salvadoreño y que por eso mismo me gustaría que Salvador fuera recordado como el que rescató la dignidad de los salvadoreños en un país que sí, es cierto que abre las puertas, pero que nada es fácil. No son regaladas las cosas, sino que todo se lo debemos a esa actitud, a esa lucha, a ese esfuerzo, a esos sueños, a ese espíritu combativo que siempre tuvo Salvador. Bien merecido ese premio y que espero yo que el pueblo algún día, todos los salvadoreños, tengamos a Chamba Gómez como un ejemplo de dignidad y de actitud. Quiero también agradecer mucho pues a la mamá de Chamba, porque por este tiempo murió la niña Milita. Traer a la memoria esta persona guarda en mí un sentimiento que no la puedo olvidar como madre que ha sido de Chamba, porque Chamba tiene la genética de ella. Con todo orgullo puedo decir que esa actitud indomable la heredé 100% de mi madre.